Alexander Salinas, estudiante de la sección 8 de Enfermería de Administración de los Servicios. En esta oportunidad, para esta microdefensa online, continuando con la tercera parte de la temática de la sesión educativa sobre los hemoderivados, y en este caso yo les voy a hablar un poco sobre los cuidados de enfermería antes, durante y después de las transfusiones o la administración de los hemoderivados. En este caso vamos a hablar un poco de lo que son las reacciones adversas. Aquí se conoce el término como reacción transfusional, como aquella respuesta anormal o reacción que se presenta, o reacción adversa que se presenta en un paciente al momento de administrar sangre o alguno de sus componentes. Estas se clasifican según el tiempo transcurrido entre la transfusión y la aparición de ellos, los mecanismos involucrados en la aparición y la gravedad de la reacción y las manifestaciones clínicas. En términos generales, las manifestaciones que se presentan es que hay presencia o se manifiesta lo que es un calor y dolor local en la zona de transfusión. También fiebre de 38.5 grados centígrados con o sin escalofríos, disnea, lumbalgia, náuseas, en ocasiones hasta vómitos, anemia producto de la hemólisis intravascular, la hipotensión, hemoglobinuria, taquicardia, sangrado inesperado, esto en el sitio del punto de infusión o en la herida. Y por último, un shock incluyendo la muerte. Signos clínicos como tales o síntomas, reacciones adversas que se puedan presentar, como la hipotensión, la hemoglobinuria y el sangrado, son características específicas que se presentan en pacientes que están sedados o incluso inconscientes, dando signos de incompatibilidad. En cuanto a las acciones de enfermería, que en términos generales, para esas reacciones, para el momento de esas reacciones adversas, primordialmente suspender de forma inmediata la transfusión en caso de presentar alguna manifestación clínica de reacción alérgica o reacción adversa. Una vez suspendida la transfusión, se debe trasladar la bolsa de sangre con sus componentes junto con el equipo de transfusión al banco de sangre. Mantener la vía intravenosa permeable con infusión de solución salina 0,9. Mantener la muestra sanguínea con coagulantes o anticoagulantes. O en algunos casos se utilizan lo que son las muestras de orina, todo dependiendo de la reacción alérgica que se está presentando. Y notificar al médico que prescribió la transfusión para determinar qué tipo de reacción es la que se está presentando. Tomar registro de signos vitales. En caso de reacciones alérgicas, se puede administrar por orden médica difenhidramina de 25 miligramos por vía intravenosa, hidrocortisona de 100 miligramos por vía intravenosa, o en caso de reacciones graves, utilizar adrenalina de 0,5 ml por vía intravenosa. Notificar al equipo de laboratorio qué tipo de reacción se presentó, suspenderla, monitorizar y registrar lo que son las cifras de temperatura corporal y dejar constancia de la transfusión y de las observaciones y de las reacciones que se realizaron en el registro clínico de enfermería, que esta a su vez va a ser anexado al expediente clínico del paciente. Los cuidados de enfermería también pueden variar durante el proceso de transfusión, antes, durante y después. Ante la transfusión se debe tomar en cuenta que debe verificar la existencia del consentimiento del paciente o el familiar que se está haciendo responsable. Verificar el nombre y datos completos de la identificación de la transfusión sanguínea del receptor. Evaluar el estado clínico del paciente y los antecedentes transfusionales. Explicar al paciente el procedimiento y las posibles reacciones que se puedan presentar. Registrar los signos vitales al comienzo y al término de la transfusión y durante la transfusión. Realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo. En este caso se confirma lo que es la compatibilidad sanguínea con la hoja de solicitud y la hoja de reporte de pruebas de compatibilidad. Revisar el formato de solicitud, el nombre completo del paciente, el número de cédula, tipo de sangre, número de bolsa y la fecha de caducidad del hemocomponente.
También se debe revisar de forma detallada lo que es el componente sanguíneo en cuanto a verificar la bolsa de la unidad, que esté bien sellada y que no tenga ningún tipo de rótulos o de rótulos de calidad correspondiente. Observar las características generales físicas de la unidad. En este caso, que no haya grumos, coágulos o incluso que estén en el color, que tenga el color adecuado. Realizar el previo y adecuado lavado de manos antes, durante y después de la transfusión, si es preciso realizarlo cuantas veces sea posible. Cateterizar vías, se recomienda, por ejemplo, en el uso de vías permeables. Cateterizar vías en lo que son las venas distales o de mayor calibre. En el caso de utilizar catéter de vía venosa central, se recomienda utilizar el catéter trilumen. También debemos tomar en cuenta que se debe utilizar un equipo de transfusión para cada unidad de hemocomponentes que se vaya a transfundir. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que según cada hemocomponente que se vaya a administrar tiene cierto tiempo de duración. Por ejemplo, una unidad de glóbulos rojos se debe transfundir en periodos no mayor a 4 horas. Una unidad de plasma fresco o plaquetas se debe administrar en menos de 1 hora por cada 100 mililitros. Y la unidad de crioprecipitado se debe administrar lo más pronto posible. Durante la transfusión se deben mantener los siguientes cuidados: regular el goteo inicial de 30 gotas por minuto y observar la presencia de alguna manifestación clínica. De posterior a esto, se debe graduar el goteo a 60 gotas por minuto, verificando el ritmo de transfusión. En caso de colocar un manguito de presión en la unidad del hemocomponente, este se debe para acelerar el flujo de transfusión. Este no debe superar los 300 milímetros de mercurio, ya que puede ocasionar una hemólisis. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional. Monitorizar el sitio de punción intravenosa para saber si hay signos de infiltración o febritis y las mismas constantes vitales. En el caso de post-transfusión se debe tomar en cuenta que hay que medir y registrar las cifras de signos vitales, vigilar la aparición de signos clínicos de reacciones transfusionales como escalofríos, cefaleas, pruritos, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión, cesación de calor, disnea, dolor lumbar y dolor torácico. Registrar la administración del hemocomponente, la cantidad y el tiempo de administración, la fecha, el tipo de componente, el número de folio del componente, el volumen, la hora de inicio y la hora de culminación, los signos vitales, observaciones y la firma del responsable. Para el desecho de la bolsa de sangre o hemocomponentes, el procedimiento consiste en separar el equipo de transfusión de la unidad o de la bolsa y desecharlo en el contenedor rojo o bolsa roja. Finalmente podemos decir que en estos casos, en un tema como el uso o la administración de hemocomponentes, es un tema de vital importancia y que nosotros como profesionales debemos manejar la información y la práctica de manera adecuada, ya que no es un simple tema de una simple administración de solución, sino estamos hablando básicamente de un trasplante sanguíneo humano. O sea que es un tema sumamente delicado y que debe manejarse de una forma cautelosa. Por eso que es importante que nosotros tengamos los conocimientos y sepamos qué reacciones adversas pueden presentarse o qué puede causar o qué signos me pueden dar a mí como profesional de que el proceso de transfusión no se está realizando de la manera adecuada, y otros aspectos que debemos tomar en cuenta para que ésta se pueda realizar de manera eficaz. Gracias.